Buenas noches con todos. Voy a tomar lista, por favor. Paula Artieda. Buenas noches, presente Inge. Gracias. Verónica Balseca. Buenas noches, dije presente. Gracias. Catherine Cobos. Buenas noches, dije presente. Gracias. Alejandra Coello. Shirley Contreras. Buenas noches, dicen presente. Gracias. Nicole Jaramillo. Presente, profe. Gracias. Daniela Jiménez. Miguel Lascano. Presente, ingeniero. Gracias. Diana Leines. Buenas noches, Inge, presente. Gracias. Shirley Mejía. Presente, Inge, buenas noches. Gracias. Gopal y Montaluisa. Presente, buenas noches. Gracias. María de los Ángeles Muela. Tania Quispe. Buenas noches, Inge presente. Gracias. Micaela Román. Presente, Inge, buenas noches. Gracias. Alejandra Salazar. Jocelyn Santos. Presente, buenas noches. Gracias. Jocelyn Simbaña. Presente, buenas noches, Inge. Gracias. Mayra Tipanguano. Buenas noches, ingeniero presente. Gracias. Jessica Vázquez. Presente, buenas noches. Gracias. Daniel Vera. Presente, Inge, buenas noches. Gracias. Jocelyn Vinuesa. Presente, Inge. Gracias. Bien, ayer hicimos un ejercicio ya de costos que nos ayuda pues a identificar sobre un sistema de órdenes de producción, desarrollar pues la acumulación de costos, determinación de costos de producción, costos unitarios, ¿sí? También pues digamos a generar pues diferentes fórmulas del costo primo, costo de conversión con unidades producidas y unidades vendidas, perdón, obtuvimos costos unitarios, precio de ventas, también pues con estas unidades y el precio pues determinamos ingresos, también costo de ventas, utilidad bruta en ventas y la rentabilidad bruta en ventas, ¿no? El día de hoy pues vamos a revisar cómo les fue con el ejercicio eh, que estaba en la plataforma, que era el ejercicio número 2, ¿sí? Que tenía una connotación similar, tenía pues que desarrollar los cálculos muy similares a los que manejamos en el ejercicio número 1, pero tenía una diferencia porque esta nos pedía pues justamente que realicemos un cálculo más allá de la utilidad bruta en ventas, ¿no? Por lo tanto, pues vamos a trabajar bajo este nuevo ejercicio. Así que, pues, si alguien quiere proyectarlo, pues estaría buenísimo. Podemos ir revisando y ver cómo lo realizaron, ¿ok? Yo, Inge. Perfecto, proyectale, por favor. Vi que entró en... Vi que ingresó María de los Ángeles Muela. Sí, Presente, Inge. gracias. Alejandra Salazar está. No. Y Alejandra Coello. Buenas noches, profe. Gracias. Perfecto, nada más nos falta Alejandra Salazar. Ya, chévere, vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que teníamos que hacer el día de hoy? Pues aquí tenemos tres artículos, artículo A, B, C. ¿Sí? Teníamos unidades producidas, unidades vendidas, teníamos el consumo de materias primas, mano de obra, nos dan una utilidad de un porcentaje, ¿sí?
nos da gastos operacionales y para esto pues nos entregaba una acumulación de costos indirectos de fabricación que asciende a 7.894.767, ¿no? ¿Qué nos pide calcular? Nos pedía calcular el costo de producción, el costo de distribuir los costos indirectos de fabricación, calcular precios, calcular ingresos totales, calcular utilidades netas y calcular la rentabilidad de la empresa, ¿ok? Alejandra Salazar acaba de entrar. Ya, perfecto. Entonces, vamos a ir paso a paso. No sé si Jessica nos vas comentando cómo calculaste, qué nomás fuiste calculando y cómo llegaste a determinar estos valores, ¿ok? Entonces, a partir de que teníamos estos movimientos, ¿no? Materia prima, mano de obra, la utilidad, los gastos operacionales y el acumulado de los costos indirectos de fabricación, ¿sí? Entonces, cuéntanos cómo fuiste calculando estos valores. Ya, a ver, como ya nos daba aquí los costos indirectos de fabricación, Ujú, entonces yo primero le saqué la formulita del coeficiente de costos indirectos de fabricación, pero aquí me faltaba el valor del costo primo, entonces ujú, primero saqué ese, que se nos decía que es igual a la mano de obra directa más la materia prima directa. correcto. Entonces le saqué primero ese valor y ahí me dio 1,56. Entonces, después de eso, le distribuí esta parte que es los costos indirectos de fabricación, que nos decía que es el coeficiente del CIF por los costos primos, y de ahí le saqué ese total. Entonces, después de eso, le hice lo que es los costos de producción, que le saqué. Le sumé la materia prima directa más la mano de obra directa y más eh, los costos indirectos de fabricación. Y Ujú, ahí saqué estos valores. ujú. Hasta ahí. De ahí, ¿qué más Antes dice? de eso, pues ahí estábamos, ¿no? Con el coeficiente de costo directo de producción, multiplicamos por el costo primo y obtenemos para cada uno la distribución de los costos indirectos de fabricación, que debe darme la sumatoria de 7.894.767, ¿ok? Todos estamos hasta ahí, estamos clarísimos esa parte, ¿no? ¿O había dudas? No, perfecto. Prosigue, por favor. De aquí, ¿qué más dice? De ahí dice calcular los precios. Aquí dice aquí los precios de venta, que es esa formulita que nos enseñó el costo unitario, más del porcentaje de utilidad que tenemos aquí, y de ahí saqué el uno por uno. Aquí. Ya, el costo De unitario, ¿cómo lo sacaste? ese lo saqué, los costos de producción lo dividí para la unidad de producción y Para me las saqué. unidades producidas, ¿no? Unidades Entonces, producidas, sí, el perdón. costo de producción dividido para las unidades producidas. Perfecto. De ahí, ¿qué más pedía? De ahí decía calcular los ingresos totales. Entonces, aquí está. O sea, yo entiendo que los ingresos totales es las ventas. Entonces, de ese le calculé producto en ventas más producción en ventas por El precio de venta. el precio de ventas, perdón, Ajá. por las unidades vendidas, Por le las saqué unidades eso vendidas. Correcto. y de ahí saqué un total. Ujú. Entonces, de ahí que me dice la utilidad neta. Entonces, aquí yo entiendo, aquí le puse, saque del libro que nos recomendó. Entonces, aquí yo entiendo que las ventas menos el costo de ventas nos da una utilidad bruta. Correcto. Entonces, primero saqué la utilidad bruta y después Ujú, esa utilidad bruta le resté a los gastos, que aquí tenemos unos gastos operacionales, ujú. y ahí saqué lo que es la utilidad neta. Ya. Puta, y de ahí la parte de calcular la rentabilidad, sí, ahí sí yo no entendí muy bien si era porcentaje o era en dólares, entonces ese sí ya no Perfecto. pude. Entonces, vamos a ver. Tienes los ingresos totales. Ingeniero, Ujú, cuéntame, Alejandro. disculpe que le interrumpa. Jessica, ¿podemos revisar el costo de producción?
Acá, Sí, Ujú. claro. Materia prima más mano de obra más costos indirectos de fabricación. Dale, dale, bájale al siguiente. Que no te cuadra, Alejandro. No, pero creo que algo está mal. Déjame ver. Ya, cualquier cosa le comento, ¿ya? Ya, dale. Gracias. Bájale la otra, dale otra vez doble clic ahí. Sí, debería estar bien, ¿no? Sí, de hecho yo tengo el mismo valor Ya, que Jessica. perfecto. Muy bien, entonces, 12 Ingeniero, millones. sí, Ujú, ahora sí, cuéntame. ¿puede ayudarme qué se debe sumar para el costo de producción? Son los tres elementos del costo. Materia prima directa, más mano de obra directa, más costos indirectos de fabricación. pero ahí no se debe sumar indirectos de fabricación, sino tienes que sumarle acá estos de acá. Ujú. ¿Estamos todos? Sí, ya listo, ingeniero. Sí, sí. Sí, Perfecto, ya te está cuadró. bien. Buenazo. Y ahí sí me quedo. Gracias. Chévere, entonces, continúa, por favor, Jessica. Entonces estábamos en el tema de los inventarios, de los Inge, ingresos no totales. lo logré hacer. Dime. ¿Dónde está? De los, a ver, aquí. Este, ¿Quién no lo logró hacer qué? La utilidad neta. Ya, vamos para allá, ya, vamos a revisar. Entonces, lo primerito que vamos a hacer es el ingreso total, ya sabemos que es el precio por las unidades vendidas, ¿sí? Determinamos que es de 16 millones su totalidad, ¿no? Lo siguiente es la determinación del costo de ventas. El costo de ventas tomamos el costo unitario por las unidades vendidas también. Podemos irnos hacia la izquierda, por favor. Hacia la izquierda podemos irnos. Las unidades más a vendidas la son izquierda. la que está en la D, ¿cierto? Me vas a corroborar. Ah, ya, Perfecto. sí. Ya, chévere. Listo, entonces estamos bien. Entonces están los ingresos totales. Vamos otra vez hacia los ingresos totales. El costo de ventas también. Costo unitario por las unidades vendidas y asciende a 9.078.000 dólares. Luego nos dice, necesitamos determinar la utilidad bruta en ventas, ¿cierto? Sí. Vamos a determinar la utilidad bruta en ventas. Entonces es bajo la estructura, dice que es el ingreso menos del costo de ventas. Y tenemos la utilidad bruta en ventas, ¿cierto? El día de ayer habíamos hecho y habíamos sacado la rentabilidad bruta en ventas, que significaba enfrentar la utilidad bruta en ventas para el ingreso total. ¿Sí? Cuando haces análisis vertical, pues determinas este porcentaje, ¿no? Luego me dice, pues necesito que determines la utilidad neta del ejercicio. Si vemos la estructura que Jessica consultó, ¿sí? Me dice el ingreso total menos el costo de ventas, ¿sí? Eso me da la utilidad bruta en ventas. Y luego me dice menos los gastos generales, que normalmente los llaman gastos operacionales, ¿sí? Que es el gasto administrativo más el gasto de ventas. Y ese dato nos está entregando este ejercicio, ¿no? Pongamos en la parte superior, ¿sí? Y ahí nos dice que hay gastos operacionales o gastos generales. ¿Eso qué quiere decir? Que entre la columna P, pongámonos hacia la derecha, ¿sí? Entre la columna P y la columna Q, ¿sí? Yo debería insertarle un casillero más, ¿no es cierto? Insertarle una columna ahí, por favor. Perfecto, insertar. Entonces, ahí vamos a poner nuestros gastos operacionales. ¿Sí? Perfecto. Y traerle todos los gastos que tenemos en la izquierda.
Exactamente. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ahora sí, yo voy a sacar mi utilidad neta del ejercicio. ¿Por qué se vuelve neta del ejercicio o utilidad operacional? Le pondríamos aquí, ponle por favor, en vez de utilidad neta, ponle utilidad operacional. Perfecto. ¿Sí? ¿Por qué se llama utilidad operacional? Porque es la utilidad que te queda después de descontar los costos y los gastos operacionales, ¿cierto? Esta utilidad operacional es muy importante dentro de las organizaciones porque les permite, pues básicamente, les permite a las empresas analizar su operatividad. Si aquí en esta utilidad, ¿sí? Ya no es una utilidad, sino es una pérdida. Eso quiere decir que la empresa en la cual estás trabajando, pues ya no es operativa, no cumple por lo menos para cubrir sus costos y gastos operacionales, ¿cierto? Entonces hay que reformularla, hay que analizar el tema de costos, hay que analizar el tema de los gastos, ¿cierto? Y si es positivo y hay una utilidad, pues básicamente lo que te dice es que operacionalmente la organización está haciendo correctamente su trabajo, ¿cierto? Entonces, en este caso en particular, dice que genera una utilidad operacional de 7.337.974. ¿Sí? Hasta ahí la utilidad operacional, ¿sí? Que también se la conoce como la utilidad antes de participación a trabajadores e impuestos, porque dentro de la normativa ecuatoriana, pues tenemos dos tipos de imposiciones que hay que calcular previo a obtener la utilidad neta del ejercicio, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, después de la utilidad operacional, yo voy a ingresar, ¿sí? Otra columnita más. Ingrésale, por favor. Ingrésale ahí una columna. Ingrésale otra columna más. Y estaría ahí. Ese. Ingeniero, Ajá. ¿puede ayudarme de dónde, o Jessica, puedes ayudarme de dónde salió esos 2.025.830 de la utilidad operacional? Es, es la diferencia entre la utilidad bruta en ventas menos la utilidad operacional, que veo que le estás poniendo la H4. ¿Cuál es la H4? Ah, ya. Está bien. Menos. Los gastos operacionales, ¿no? Ah, ok, Ujú. gracias. Perfecto. ¿Ya? Hasta ahí la utilidad operacional. Ingrésale tres columnas más, por favor. ¿Cuántos me dijo? Tres, ¿no es cierto? Sí, una más Ujú, ingresa. ya. Ya. Entonces ahí, sí, decíamos que una vez que tenemos una utilidad operacional, en el Ecuador, para llegar a determinar la utilidad neta del ejercicio, necesitamos descontar la participación a trabajadores y descontar el impuesto a la renta, ¿cierto? En ese orden en particular. Entonces, bajo la normativa laboral, dice que una empresa tiene que calcular el 15% de participación a trabajadores, ¿no es cierto? Entonces ponle 15% y ponle PTU, que es la participación trabajadores sobre las utilidades. ¿Sí? Perfecto. Entonces, vamos a hacer el cálculo. En la columna en la celda de abajo, ¿sí? Dale un enter ahí, Sí, yo solo quiero anotar lo que dale un enter allá. ya. Perfecto. Entonces, de ahí lo vamos a tomar los 2.025.000 más, A ver, sí, más 2.025.000 multiplicado por el 15%. Perfecto. Y jalarle la fórmula. Y totaliza. Ujú.
Listo, esa es la participación de trabajadores. De ahí que obtienes la utilidad antes de impuestos. Pongámosle utilidad antes de impuestos. Aquí, Ujú. No, no la hagas tan grande. Más bien, ajustale el texto, regrésale ya es un poquito más pequeña y ponle y ajustale el texto en la parte de arriba. Perfecto. ¿Ya? Entonces ahí, ¿qué es lo que voy a obtener? La utilidad antes de impuestos. ¿Cómo lo obtengo? Utilidad operacional menos el 15% de participación. Enter. Y jalas la fórmula para todos. ah, ya. Ujú. Y que como dijo, el 15% era la participación de trabajadores. Sobre No, las no alcanza. utilidades, ¿no? Ya, gracias. Inge, ¿puede Ujú. ponerle la fórmula en el amarillo? Perfecto. Ponle ahí la fórmula en la parte amarilla. Sería la utilidad operacional o ponle con mayúscula ponle. Por el 15%, ¿sí? Del PTU. Correcto. ¿Ya? Y luego, pues para obtener la utilidad antes de impuestos sería la utilidad operacional o menos el 15% de PTU. Ya, perfecto, muy bien. Entonces, en el Ecuador, pues también se hace el cálculo del impuesto a la renta, ¿sí? Que para el año 2025 el impuesto a la renta está determinado en el porcentaje del 25%, ¿cierto? Entonces, sobre la utilidad antes de impuestos, yo voy a calcular el 25%, pone ahí 25% ISR. Falta la I, ¿no? ISR, ¿no? Impuesto sobre la renta. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? De los 1.721 multiplico por el 25% y asimismo jalo la fórmula y la totalizo, ¿no? Excelente. Entonces, si yo ya tengo el 25% y resto a mi utilidad antes de impuesto, entonces tengo la utilidad neta del ejercicio, ¿no? ¿Estamos? ¿Sí? Entonces ahí ponle utilidad neta, UN, ponle. ¿Listo?
Entonces, la utilidad neta del ejercicio sería la utilidad antes de impuestos menos del 25%. No, menos la columna del 25%. Ah, ya, perdón. Correcto. Exactamente. Enter. Y jalas la fórmula para todos, ¿sí? Sí, perfecto, ¿no? Entonces, ahora sí ya tengo la utilidad neta del ejercicio, ¿cierto? Entonces ahí eliminémosle la columna de la W. Sí, fue uno más. Perfecto, ahora sí saquemos la rentabilidad. ¿Qué era la rentabilidad? Que la utilidad neta se vuelva porcentaje, ¿no es cierto? Entonces tomamos además de ahí, la utilidad neta dividido para el ingreso total. Para la, la columna N, ¿no? Correcto. Sí, enter. ¿Ya? Jalémosle la para todos. Jálale hasta la última, más abajo también. Ya, perfecto. Entonces ahí ponle porcentaje, signo de porcentaje con dos decimales, ¿no? Y hazle porcentaje. Márcales a todos y ponle porcentaje. Correcto, con dos decimales. Ahí sí. Mm. Perfecto. Muy bien, entonces ahora sí tenemos la rentabilidad del ejercicio, ¿no? Sí, la rentabilidad de la empresa, que en este caso sería del 28,16%. Sí, habría que ponerle la fórmula arriba, sí, que sería la utilidad antes de impuestos en la U, en la columna U, pongámosle utilidad. Entonces ahí sus siglas es UAI. Ujú. En algunos textos los va a encontrar así, ¿no es cierto? Multiplicado por el 25%. ¿Sí? Y ahí, en cambio, sería la UAI menos el 25% de ISR. Perfecto. ¿Sí? Y si queremos ponerle la rentabilidad, ahí sería la UN dividido para la IT, ¿no? Y listo. Hacemos porcentaje y estaría todo. ¿Estamos? Preguntas, dudas hasta ahí. ¿Todos llegaron hasta esa instancia? Preguntas, dudas hasta ahí. Sí, vimos un poco de contabilidad de costos, vimos también un poco de legalidad laboral, legalidad tributaria, ¿sí? Y determinación de estructura de estados financieros, ingresos menos costos, igual utilidad bruta en ventas, menos gastos operacionales, utilidad operacional. Si le multiplico o calculo el 15% participación de trabajadores, tengo la utilidad antes de impuestos. Si calculo los impuestos del 25%, ¿sí? Tengo y resto, pues voy a tener la utilidad neta del ejercicio, ¿sí? Que es la utilidad que se traslada hacia el estado al estado de situación financiera para que cuadre el estado de situación financiera y que sea susceptible de distribución o de, eh, o de acumulación dentro del estado de situación financiera en el patrimonio, ¿no? Esta utilidad. ¿Listos? Preguntas, dudas. ¿Está clarísimo?
Cuéntame, María. Inge, una consultita. ¿Así nos va a tomar usted en el examen? Claro que sí, así de fácil. ¿Listos? Perfecto, muy bien. Entonces, te agradezco mucho, Jessica. Por favor, desarrollar bajo ese esquema, pues desarrollar su trabajo en clase. El trabajo número 2 está en la plataforma, está abierto para que puedan cargar, ¿no? Pueden cargarlo hasta el día de hoy, hasta las 12 de la noche. Inge, ¿nos podría dar más tiempo? Por lo que yo estoy todavía en el bus y no tengo la computadora, entonces tengo Ya, que ver la clase de lo último, pero sí se captura. ya, No sé si hay perfecto. la Está posibilidad. hasta el 25 de junio, hasta las 9. Entonces los voy a dejar hasta mañana, hasta las 7 de la noche, ¿ok? Gracias, Inge. Ok. Inge, esta clase la va a subir mañana, hoy. Hoy mismo le dejo, ayer la subí enseguida, así que ya hasta la noche ya está subido, que se cargue rápido. Gracias. Ok. Entonces la carga va a estar hasta el día 26 a las 19 horas. Listo. Sí, entonces ahí ya pueden cargar esta información hasta el día de mañana. Perfecto, entonces con eso pues continuamos con la clase del día de hoy. Pues nos habíamos quedado en el ejercicio, ¿no? Sí, nos quedamos en el ejercicio. A continuación, pues un poco del repaso de lo que hemos estado revisando, ¿sí? Vimos que dentro de la determinación del costo de producción interviene la materia prima, ¿sí? Más la mano de obra y eso me da el costo primo, ¿no? Si yo a esto le cargo los costos indirectos de fabricación, ¿sí? Voy a tener el costo de producción, que es la sumatoria de los tres elementos del costo, ¿no? Normalmente dentro de las organizaciones, ¿cómo se genera una secuencia de costo? Lo primero, pues, es un almacenamiento de materia prima, luego viene, pues, el almacenaje de los productos en proceso, el almacenaje de los productos terminados y si algo se ha vendido, tendré el costo de lo vendido, ¿no? Que es básicamente cómo se da la secuencia de los costos dentro de una organización. Va a pasar primero por el inventario de la materia prima, se transforma, se convierte en inventario de productos en proceso y los inventarios de producto terminado, ¿sí? Si de ahí se vende mercadería o se vende estos productos, ¿sí? Voy a tener un costo de lo vendido que formará parte del estado de resultados, ¿ok? Secuencia de costos, ¿no? ¿Sí? Como para dar un aterrizaje a los elementos del costo. Luego de esto, pues nosotros vamos a ver, ¿sí? Y hablamos en todo momento que costos, pues sirve o se calcula los costos a través de sistemas de costeo, ¿no? Sí, y los sistemas de costeo, pues tienen una connotación inicial a través de un concepto básico de lo que es un sistema y pues obviamente sus componentes. El primer paso, pues es conocer que un sistema es el conjunto de procedimientos, técnicas y metodologías, ¿cierto? Eso es un sistema, ¿sí? Por otro lado, pues vemos que un procedimiento, en cambio, es una secuencia metodológica y ordenada para llevar a cabo algo, ¿no? La técnica es una aplicación ya de lo práctico y el método, la metodología, es un conjunto de reglas, modos razonados de actuar, ¿sí? Que son conceptos
básicos de un sistema que se revisa pues a nivel de procesos, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, pues tenemos sistemas, procedimientos, técnicas y métodos, que esa es la secuencia en particular de un desarrollo sistémico, ¿no? Dentro de contabilidad de costos, ¿sí? Tenemos pues básicamente estos 4 elementos denotados en cada uno de sus clasificaciones, ¿no? Dentro de los sistemas, pues habíamos visto que existe el costeo absorbente o el costeo directo. Dentro de los procedimientos, puedo hacer por órdenes de producción, por clase o por procesos. Las técnicas pueden ser el costeo histórico o en los costos predeterminados. Y los métodos pues pueden ser la determinación de la valoración de los inventarios a través de los métodos webs o métodos PEPs o promedio ponderado, que son métodos de evaluación o de valoración de la mercadería, ¿no? Por lo tanto, pues nosotros vamos a empezar pues determinando estos métodos de valoración, ¿sí? El método de valoración dentro de los registros pues está directamente enfocado hacia los inventarios, ¿no? Tenemos mercancías en general, que son las mercancías. Tenemos el ambiente analítico o pormenorizado, ¿sí? Que es la determinación de los inventarios, más el inventario inicial y final, las compras, las ventas, los gastos sobre las compras, devolución, rebaja sobre ventas, devolución, rebaja sobre compras. Y un inventario perpetuo donde tenemos almacenes, ventas y la determinación del costo de ventas. ¿Sí? Según el párrafo 28 dentro de un boletín de contabilidad, pues dice tanto el costeo absorbente como el costeo directo, y ya sea que se manejan por costos históricos o por costos predeterminados, los inventarios pueden valorarse conforme los siguientes métodos. ¿Cuáles son los métodos que se van a utilizar para valorizar los inventarios? ¿Sí? Son el costeo identificado, los costos promedios, los costos de detallista, los primeros en entrar, primeros en salir, método PEPS o método FIFO. Las últimas entradas serán las primeras salidas, método WEBS o método LIFO por sus siglas en inglés. ¿Ok? Entonces tenemos esta metodología para el desarrollo de la valoración de los inventarios. Vamos a ir conceptualizando a cada uno de ellos y vamos a ver la ejemplificación, ¿sí? Previo pues a desarrollar ejercicios prácticos de estos métodos, ¿no? Entonces dice, el primero pues son los costos identificados, ¿no? Dice, dada la característica de ciertos artículos en algunas empresas, es posible identificar cada artículo que se encuentre dentro de un inventario con una compra específica y su factura correspondiente. Por lo tanto, los precios específicos de dicha factura podrán ser utilizados para asignar los costos de los artículos vendidos. ¿Esto qué significa? Pues cuando los productos dentro de las empresas no es tan numeroso, ¿sí? Y yo requiero pues de identificar directamente cuál es el costo de ese producto, trabajo con este método de identificación, ¿no? Entonces yo compro un bien con una serie en particular en una factura dada. Por lo tanto, cada vez que yo quiera costear, voy a la factura, veo el bien con esa serie y el costo de lo que he adquirido. ¿Sí? A eso se lo conoce como costos identificados. La facilidad que me da es tomar el costo del bien específico para poder determinar el momento de hacer la venta. ¿Ok? Dentro de un ejercicio, dice, vamos a ver un mismo ejercicio para todas las metodologías, ¿sí? Toda esta ejemplificación, y dice, la empresa X inicia sus operaciones con los siguientes valores. Hay inventarios iniciales de 3 artículos de $100 cada uno, total de inventarios de $300. Durante el mes se compraron las siguientes mercancías en un orden en particular. La primera compra, un artículo de 150. La segunda compra, un artículo de 200. La tercera compra, un artículo de 250. En total de compras, 3 artículos valorados en $600. ¿Sí? Dice que durante el mes se venden 2 artículos, ¿sí? En un total de $1000, los cuales pueden ser bien identificados con la primera y la segunda compra respectivamente, ¿sí?
Por lo tanto, pues, ¿cómo voy a determinar los costos a través de costos determinados? ¿Sí? Me dice que es de la primera y la segunda compra. Entonces, en la primera compra tengo un artículo de 150 y en la segunda compra el otro artículo de $200. Por lo tanto, ¿sí? Mi costo de ventas va a ser de $350 porque sé cuáles son los costos específicos de los cuales se ha utilizado. Y por último, pues lo que hago es valorar el inventario final. ¿Cómo lo valoro? Pues digo, ya vendí el primero y el segundo, ¿sí? ¿Qué me queda? Me queda 3 unidades del inventario inicial por $300 y me queda la tercera compra de un artículo por $250. Por lo tanto, mi saldo del inventario final serán 4 unidades, ¿sí? Valoradas en $550. A partir de toda esta información, yo puedo llegar a determinar un estado un estado de resultados, ¿no? Donde determino las ventas del periodo, ¿sí? Llego a determinar el costo de ventas y analizo la utilidad bruta en ventas, ¿sí? Para calcular el costo de ventas, me dice que es el inventario inicial de las mercaderías más las compras más las compras del producto, ¿sí? Y menos el inventario final de las mercaderías. Por lo tanto, digo, mis ventas netas, ¿sí? Son de $1000, ¿sí? Mis ventas son de $1000. Luego me dice mi inventario inicial es de $300, ¿sí? Luego mis compras netas, ¿a cuánto ascienden? Mis compras netas ascienden a $600. Y me da la mercadería disponible para vender. ¿Por qué? Porque tengo un inventario inicial más lo que he comprado, todo eso está disponible para ser vendido, ¿cierto? En este caso, lo disponible a ser vendido son $900. El inventario final de las mercaderías valoradas a través de costos determinados me dice que es de $350. ¿Sí? Ah, perdón, ese es el costo de ventas. Y mi inventario final, lo que me queda al final del periodo son $550. Y lo traslado hacia mi inventario final. Ahora sí, si yo tomo el inventario inicial más las compras del periodo menos el inventario final, me va a dar el costo de ventas. Que para este caso particular, mi costo de ventas es de $350. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cuánto será mi utilidad bruta? Los $1000 menos los 350, me queda una utilidad bruta del ejercicio de $650. ¿Sí? Método de costos identificados, ¿no? Sé cuáles fueron las compras específicas que utilicé para la venta, ¿sí? Era el artículo de la primera y la segunda compra. Entonces llevo esos valores hacia mis registros, ¿no? Y determino el costo de ventas a través de aquello, ¿sí? Cuando los inventarios son pocos inventarios en las bodegas, ¿sí? No hay muchos inventarios y puedo controlar directamente cuánto compré, cuál era la factura, ¿sí? Y cuál es el costo específico de ese bien, ¿sí? Por eso se conoce como costos identificados. ¿Sí? Este es un ejemplo similar para el mismo método, ¿no? Luego tenemos el método del costo promedio ponderado, ¿sí? Este método de costo promedio ponderado dice la forma de calcular el costo según este método consiste en dividir el importe de las derogaciones aplicables, o sea, el saldo, entre el número de unidades en existencia, ya sean adquiridas o producidas, ¿sí? Este método de costo promedio es uno de los más utilizados a nivel contable, ¿sí? Porque es fácil de utilizar y me ayuda muchísimo cuando tengo, ¿sí? Un sinnúmero de artículos dentro de la bodega, cuando no puedo llegar a identificar cuál es el costo específico de cada uno de los artículos. Por lo tanto, lo que voy a hacer es sacar un promedio, ¿sí? Un promedio ponderado, y eso significa que una vez que mi inventario, que mis productos ingresan a la bodega,
se van a promediar y yo sé que si tomo cualquiera de esos productos, todos tendrán el mismo costo promedio ponderado. ¿Estamos? Perfecto. Entonces, costo promedio ponderado. Al igual que los costos identificados, pues vamos a ver la ejemplificación, cómo se maneja este método a través de costos identificados. Tiene la misma estructura. Tiene un inventario inicial de 3 artículos valorado en $300. Tienen la compra número 1, la compra número 2 y la tercera compra, ¿sí? Por 150, 200 y 250 respectivamente, y me da un total de artículos comprados, 3 artículos en $600. No varía para nada, ¿no? Y dice que durante el mes se venden 2 artículos en un valor de $1000, ¿sí? Entonces, inmediatamente ingresa a formar parte el costo promedio ponderado. ¿Cómo lo voy a hacer? Dentro de este esquema me dice, yo tengo un inventario inicial de 3 unidades, ¿sí? Valoradas en $300, ¿sí? Luego tengo una primera compra de un artículo en $150. La segunda compra de un artículo de $200. Y la tercera compra de un solo artículo por $250. Por lo tanto, ¿sí? ¿Cuánto yo tengo de inventario total? Son 900, ¿sí? Son $900 que es el disponible para ser vendido. ¿Cierto? ¿Sí? Durante esto, ¿no? Entonces me dice, ahora, como ya se vendieron 2 artículos de los 6 artículos que yo tengo en existencia, necesito calcular. ¿Y cómo calculo dentro de este costo promedio ponderado? Entonces me dice, tomo el total el saldo de las mercaderías, ¿sí? Y divido para el número de existencias, que sería $900 dividido para 6, ¿sí? Dividido para 6. Por lo tanto, mi costo, ¿sí? Mi costo promedio ponderado será de $150. Entonces, eso quiere decir que si yo voy a la bodega y tomo los artículos del inventario inicial, o de la compra, o de la compra primera, de la segunda, o de la tercera, sí, yo sé que puedo tomar cualquiera de estos artículos porque cada uno va a costar $150. A eso se refiere con el costo promedio ponderado. ¿Estamos? Perfecto. Luego tenemos que determinar el inventario final. Eso quiere decir que si yo vendo 2 artículos y tenía 6 en existencia, por lo tanto me voy a quedar con 4 artículos. ¿Sí? ¿A qué costo? En este caso, a un costo promedio de ¿cuánto? De $150. ¿Sí? $150. Entonces sería 4 unidades por 150, me da un total de $600 que sería mi inventario final. ¿Estamos? Ahora, en la misma estructura del estado de resultados, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dice, mis ventas son de $1000. El inventario inicial son de $300, como habíamos explicado. ¿Sí? A esto le sumo las compras del periodo. ¿Cuánto asciende las compras del periodo? Las compras del periodo ascienden a $600. Luego tenemos el cálculo de las mercaderías disponibles, que sería $300 de inventario inicial más las compras de 600, me da los 900 de lo disponible. Saco el inventario final y mi inventario final me dice que son 4 unidades de 150, son $600. Por lo tanto, registro los $600. ¿Sí? ¿Cómo determino el costo de ventas? Inventario inicial más compras del periodo menos el inventario final. ¿Sí? Y eso me da $300. ¿Sí? Me da $300. $1000 menos $300, $700. ¿Sí? Que me genera este método de valoración de los
inventarios. Método costo promedio ponderado. ¿Vamos? Preguntas, dudas hasta ahí. Está Inge, facilito, ¿cierto? por qué le Cuéntame. restaba los 2000 de los 300? ¿Por qué le restaba? Porque es el costo de ventas, ¿sí? Tengo mis ventas de $1000 menos el costo de ventas de ¿cuánto? De $300. ¿Listos? Entonces, ahí precio promedio ponderado. ¿Dónde está lo específico de aquí? En la determinación de su saldo de existencias, tomando la existencia total, ¿sí? El total el saldo total de la bodega dividido por el número de existencias que están. Esto funciona para productos homogéneos, ¿no? Luego tenemos pues el método primeros en entrar, primeros en salir. Método PEPS o método FIFO, ¿no? ¿Sí? Por sus siglas en inglés. Este método se basa en la suposición que los primeros artículos en entrar al almacén o a la producción son los primeros en salir, razón por la cual las existencias al finalizar el periodo contable quedan prácticamente evaluadas a los últimos costos de producción o de adquisición. ¿Sí? Eso es este método PEPS. Estos métodos pues se utilizan por conveniencia de la organización, ¿no? Si la organización pues tiene productos que son perecibles, que se caducan fácilmente, ¿qué debería utilizar? Debería utilizar el método PEPS, porque todos los productos que van ingresando a la bodega, ¿sí? El momento que se venden serán los primeros en salir. Los primeros que entraron serán los primeros que salen. De tal forma que respeto el tiempo y la caducidad, por ejemplo. ¿Sí? Si los productos perecen, entonces hay que manejar este método PEPS. ¿Sí? Primeras, ¿cómo es? Primeros artículos en entrar, el momento que es una venta, serán los primeros artículos en salir. ¿Ok? Entonces vamos a hacer o vamos a revisar este artículo, ejemplo para el método FIFO o método PEPS. Mismos parámetros, ¿sí? Inventario inicial de 300, compra por $600, ¿sí? En el mes se venden 2 unidades a $1000, ¿sí? ¿Cómo determino el costo de ventas? Me dice que es, ¿sí? Los primeros que entraron serán los primeros en salir, ¿sí? Saco 2 unidades que he vendido, ¿sí? ¿A qué precio? El inventario inicial será lo primero que ha ingresado a la bodega, ¿no es cierto? El inventario inicial será lo primero que ingresó a la bodega. Por lo tanto, ¿a qué costo? A un costo de 100. Por lo tanto, determino mi costo de venta. 2 unidades por 100, $200. Calculado el costo de venta. Y lo que voy a hacer es valorizar mi inventario final. ¿Sí? ¿Cómo valorizo mi inventario final? Dice, pues me queda el artículo de la primera compra, el artículo de la segunda compra, el artículo de la tercera compra, más los inventarios iniciales que solo consumí 2. ¿Sí? Entonces, lo primero que hago es trasladar una unidad del artículo A del inventario inicial por $100. La primera compra es por $150, la segunda compra es por $200 y la tercera compra es por $250. ¿Cómo queda valorizada mi mercadería? Sí, por $700, ¿no? Sí, que eso será lo que está en el inventario final de las mercaderías. ¿Sí? Con estos datos asimismo trasladamos a un estado de resultados. Le digo, ventas $1000. ¿Sí? Inventario inicial $300. Compras netas
$600, ¿sí? El disponible para ser vendido, $900, ¿sí? Ahora, mi inventario final es de $700, ¿sí? Ubico mis $700. Y digo, ¿cómo determino mi costo de ventas? Inventario inicial de mercaderías más compras del periodo menos de inventario final. Sí, por lo tanto me queda 200 $200, ¿no? Mi costo de ventas, ¿sí? De $200. Por lo tanto, los 1000 de las ventas netas menos el costo de ventas de 200 me queda una utilidad bruta de $800. ¿Estamos? ¿Sí? Utilizando métodos, ¿sí? Metodología de valoración de inventarios. Perfecto. Entonces, método PEPS. Ahora nos toca revisar el método WEBS, ¿sí? Que son las últimas mercaderías en entrar, tienen que ser las primeras mercaderías en salir. ¿Sí? Y dice que este método se basa en la suposición de que los últimos artículos que entran al almacén o a la producción son los primeros en salir, ¿sí? A razón por la cual pues existe a la existencia al finalizar el periodo contable quedan prácticamente valoradas a sus costos más antiguos, ¿sí? Entonces, asimismo, ¿cómo lo identifico? Pues cada vez que yo ingreso a mi bodega a depositar o hago una compra, lo que hago es tomar esos artículos y los voy a mandar hasta el fondo de la, de la, de la bodega, ¿cierto? Lo mando hasta el fondo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Los primeros que han entrado, los últimos que han entrado serán los primeros en salir. Por lo tanto, pues, cada vez que almaceno, los primeros se van hasta el fondo. Y el rato que vendo, comienzo a tomar los últimos que ingresaron. ¿Sí? ¿Para qué sirve este método? Este método es más por un efecto especulativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo puedo obtener precios iniciales o costos, en este caso costos iniciales de las primeras compras a precios bajos, ¿sí? Y comienzo a comprar mercadería en el futuro y la mercadería tiende a subir sus costos, lo que voy a utilizar es primero deshacerme de esos productos de costo caro. ¿Por qué? Porque asimismo mi precio puede llegar en el futuro a subir. ¿Sí? Por el mercado puede llegar a subir. Entonces, lo que yo voy a hacer es, cuando más genero, más ingresos genero, mi costo va a ser menor porque dejé los de costo más bajo. ¿Sí? Por eso es un método de especulación, ¿cierto? Y bajo este criterio, pues lo que hago es trato de deshacerme de la mercadería nueva que tiene costo alto y dejo la mercadería o la materia prima de costo bajo para poder producir y que mis márgenes sean más grandes, ¿no? Con la subida de precios que se puede dar. Es más por ese efecto especulativo, ¿no? Dentro de norma internacional, pues sabemos que el método Webs está prohibido justamente por esta tendencia que es especulativa, ¿no? Sí, por lo tanto, pues los métodos más utilizados, pues es el método promedio ponderado y el método PEPS, ¿sí? El método PEPS por conveniencia, ¿por qué? Porque mi mercadería es perecible y necesito deshacerme lo más pronto posible. Mi mercadería pasa de moda, necesito deshacerme de lo primero que ingresó, ¿cierto? Entonces, los métodos maturizados y que norma internacional lo permite, método promedio ponderado y método PEPS o método FIFO. El método de costos identificados lo permite de igual forma la ley, pero pues, obviamente cuando tengo pocos artículos en la bodega. ¿Qué pasa si yo trabajo dentro de una ferretería? ¿Sí? Voy a tener un sinnúmero de artículos, ¿sí? Y costear a cada uno y saber cuánto costó cada uno de ellos es imposible. Por lo tanto, prefiero trabajar con costos promedio ponderado. Si ya mi tipo de negocio, pues es un negocio que los productos son perecibles, entonces tengo que utilizar el método PEPS, ¿cierto? Por ejemplo, si trabajo para el Supermaxi y tengo una barrotería, ¿sí? Entonces yo sé que tengo productos que se caducan, por lo tanto tengo que tratar de deshacerme de esos productos que caducan lo más pronto posible, ¿cierto?
¿sí? Y dejar los últimos que han entrado para que salgan al final. ¿Estamos? ¿Sí? Básicamente es por conveniencia. Y el método WEBS no es hoy en día utilizado a no ser que sea una empresa que no está bajo norma internacional, porque recordemos que la norma internacional prohíbe la especulación. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces nosotros vamos a trabajar bajo este criterio. Vamos a trabajar bajo la determinación de métodos promedio ponderado y método PERS. ¿Sí? Esos van a ser los que vamos a determinar. El método WEBS queda pues básicamente para entender que había un método bajo esa condición. Por lo tanto, pues vamos a irnos a la unidad número 3, ¿sí? Nos vamos a la unidad número 3 y dentro de la unidad número 3 está un ejercicio, ¿no? Y dice ejercicio de métodos de inventarios. Les pido por favor que se descarguen. Y el día de hoy pues vamos a realizar métodos de costos, métodos de valoración de inventario, ¿no? Vamos a valorizar inventarios. ¿Estamos? Por favor, descárguense, ¿ya? Profe, un minuto, por favor. Sí, sin problema. Vayan descargándose y nada más me ausento unos 2 minutitos, ¿ya? Un momentito.
Perfecto, muy bien. Entonces, vamos a empezar con el ejercicio, ¿no? Método de inventarios, vamos a revisar lo que son, en este caso, pues vamos a ir inicialmente por el método PEPS, ¿sí? Que será pues los primeros en entrar, primeros en salir y vamos a conocer la metodología de desarrollo de los inventarios. ¿Listos? Perfecto, entonces vamos a revisar esta parte. Muy bien, entonces me dicen, dice que tenemos saldos iniciales, ¿sí? Tenemos saldos iniciales de productos, ¿sí? Tenemos el producto A, ¿sí? Con saldos iniciales al mes pues, de abril, ¿sí? Saldos iniciales al mes de abril. Luego tenemos unas compras, hacemos compras en diferentes épocas, con diferentes cantidades y también con costos unitarios. Y por otro lado, pues tenemos salidas, ¿sí? Métodos, salida en diferentes días y de ciertas cantidades. Entonces vamos a conocer cómo es la metodología, ¿sí? De desarrollo y el manejo pues de Cardex, de los Cardex y el control de los inventarios, de la valoración de los inventarios, ¿sí? Dentro de una bodega. Entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros es registrar los saldos iniciales. ¿Qué es un saldo inicial? Pues son los saldos finales del periodo anterior que van a formar parte del nuevo periodo. Eso quiere decir que al 31 de marzo del 2025, ¿sí? Quedaron en la bodega del producto A 100 unidades, ¿sí? Que están valoradas en $163. Por lo tanto, pues lo que voy a hacer es realizar el registro, ¿no? Entonces con fecha 01 del 04, ¿sí? Registro los saldos iniciales, ¿sí? Y mis saldos iniciales son 100 unidades, ¿sí? De $163. Por lo tanto, voy a costearlo, ¿no? Cantidad por valor unitario y lo puedo costear. Por lo tanto, mi bodega está valorizada en $16,300, ¿no? Con los saldos iniciales de 100 unidades a $163, tengo $16,300 en la bodega, ¿sí? Método de valorizar inventarios, para eso sirve este método, ¿no? Inge, ¿puede repetir lo que hizo ahorita, porfa? ¿Qué es lo que hicimos? Vimos que inicialmente, o en la primera instancia de la determinación de los saldos, de la determinación de registros, pues me dice que yo tengo un inventario inicial. Que era un inventario inicial? Es el inventario final del periodo anterior que pasa a formar parte del nuevo periodo, ¿sí? Entonces me dice que el 1 de abril tengo saldos iniciales de ¿cuánto? De 100 unidades a $163 cada uno, ¿cierto? Entonces mis saldos son 100 unidades a $163. Lo que voy a hacer es multiplicar 100 por 163, ¿no? 100 por $163 cada unidad, ¿sí? Son $16,300 de valorización de la bodega, ¿sí? Estos son mis saldos iniciales, ¿sí? Perfecto. Entonces, primera instancia. La siguiente instancia es, pues, analizar cómo van ingresando o saliendo los productos de la mercadería, de las bodegas. Y para eso tengo que realizar registros, ¿sí? Registros de ingresos o registros de salida. Por un lado compro y por otro lado vendo o hay salidas, doy una requisición de materias primas, por ejemplo, ¿no? Si yo compro materias primas y el departamento de producción me pide productos, entonces hay unas salidas de las bodegas, ¿no? Entonces dice que tengo diferentes fechas, ¿sí? Y cada uno, pues de forma cronológica, como dice la contabilidad, lo voy a ir registrando, ¿sí?
Entonces, con fecha primero ya tengo saldos iniciales, luego me dice que hago una compra el 1 de abril también, ¿no? Entonces, el 1 de abril hago una compra, ¿no? Sí, una compra de mercaderías. Una compra de mercaderías son entradas hacia la bodega, ¿no? ¿Cuántas unidades compro? De igual forma, compro 100 unidades a un costo de $160 cada unidad, ¿sí? De valor unitario, ¿sí? Por lo tanto, cantidad por costo unitario me da el costo total, ¿sí? 100 por 160 son $16,000 que cuesta la compra que acabo de realizar. ¿Estamos? ¿Y qué vamos a hacer? Hay que entender que estamos en el método primeros en entrar, primeros en salir. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a conservar mi saldo inicial, ¿sí? Y voy a generar un ingreso de mi nueva mercadería, ¿no es cierto? Entonces mi saldo va a estar compuesto ¿de qué? De 100 unidades de 163 y las nuevas que ingresan son 100 unidades de $160, ¿cierto? Por lo tanto, si yo lo valorizo, será 100 unidades de $160, será $16,000, ¿sí? Entonces voy a sacar saldos dentro de mi contabilidad, ¿no? Voy a sacar saldos. ¿Y cómo queda valorizada mi bodega? Dice que tengo 100 unidades, ¿sí? De 163 más 100 unidades de 160. Y mi costo de la bodega va a estar dado por 16,300 más $16,000, ¿sí? Estos serían mis saldos el 1 de abril, ¿cierto? Tengo 200 unidades, un costo total de 32,300 en la bodega, pero ¿cómo está distribuido? 100 unidades que ingresaron de saldo inicial a $163, 16,300. 100 unidades que acabo de comprar de 160, $16,000. Por lo tanto, ¿sí? Tengo mi costo de 200 unidades a $32,300, ¿sí? Método PEPS. ¿Estamos claros? Todavía no entra en proceso, ¿sí? Todavía no entra en proceso el método PEPS. Ya, perfecto. Siguiente dato me dice, tengo siguiente movimiento el 5 de abril o una salida del 3 de abril. Por aspecto cronológico, voy a registrar la salida del 3 de abril. ¿Sí? En este caso es una salida, ¿no? Una salida de mercadería. ¿Dónde registro las salidas? Las salidas registro en esta instancia, ¿no es cierto? Y me dice que vendo 50 o saco 50 unidades del producto A. ¿Sí? Entonces, en este caso en particular, ahora sí entra el método primeras en entrar, primeras en salir. ¿Sí? Entonces, yo voy a sacar 50 unidades. Voy a sacar 50 unidades. ¿De qué producto? ¿Sí? Voy a sacar las 50 unidades que entraron primero, que son las de $163, ¿no es cierto? Entonces estamos $163 y lo costeo. 50 unidades por $163, ¿sí? El método es el método PEPS.
¿sí? Y lo que voy a hacer es sacar saldos. Por lo tanto, digo, acabo de tomar de las 100 unidades, acabo de tomar 50 unidades. ¿Me quedan cuántas? Me quedan 50. ¿De qué costo? De 163. ¿Cuál es el costo total? 50 por 163, 8.150. ¿Sí? Y traslado las que no he utilizado. 100 unidades de 160, un costo total de $16.000. Y asimismo, costeo. ¿Cuántos me quedan? Me quedan 50 más 100, 150 y 8.150 más 16.000, 24.000. Entonces me queda en la bodega 150 unidades valoradas en 24.150 y están distribuidas 50 unidades de 163 y 100 unidades de $160. ¿Estamos claros? ¿Listos? Método PEPS, ¿sí? Primeras unidades que entraron a la bodega serán las primeras unidades que salen de la bodega. Hasta ahí el 3 de abril. Siguiente movimiento, ¿sí? Con fecha 5 de abril, ¿cierto? Con 5 de abril. ¿Qué voy a hacer el 5 de abril? Una compra, ¿sí? Realizo una compra. ¿Qué compro? 150 unidades valoradas en $167 y costeo 150 por 167 me da $25.050. Y lo que voy a hacer es sacar saldos, ¿no? ¿Sí? Saco saldos para entender el método PEPS. Tomo mis 50 unidades, luego mis 100 unidades. ¿Sí? Ahora, ¿qué ingresa? 150 unidades. Costos unitarios, 163, 160 y 167. Y los costeo. 50 por 163, 100 por 160 y 150 por 167. ¿Sí? Entonces, de igual forma, saco saldos. ¿Sí? A todo momento tengo que sacar saldos. ¿Por qué? Porque debo tener valorizado mi bodega. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo? 50 unidades más 100 unidades más 150. ¿Sí? Tengo 300 unidades. Tengo 8.150 más 16 más 25.050, 49.200. Ahí tengo valorada mi bodega, ¿no? ¿Sí? Conservo las primeras que entraron, las segundas y las terceras que han entrado. ¿Sí? Entonces, cada vez que venda, voy a tomar las primeras de entrar porque estoy en el método PEPS. ¿Vamos? Inge, una consultita. Cuéntame. El 150 y 167 y el 25.050, ¿de dónde le sacó? ¿De la suma? El 150, el 100, El tercero. es de la Ajá. compra. Mira, estoy comprando acá. Compré, entraron 150 unidades de 167, 25.050. Es la compra del 5 de abril. 150 unidades de $167 cada una. ¿Sí? Mm,
¿Ya? Ya, Inge. Perfecto. Entonces son las últimas que compré. Vamos a ver. Siguiente movimiento. 10 de abril y 9 de abril. Entonces hago otra compra el 9 de abril. ¿Sí? Compra. Ingresa 50 unidades. ¿Sí? 50 unidades de 175, ¿no? Eso es lo que me dice. Ingresa el 9 de abril 50 unidades de $175. Tomo 50 unidades por 175 y me da 8,750. Por lo tanto, para respetar el método PEPS, pues lo que voy a hacer es tomar los movimientos, ¿no? Sacar saldos. ¿Sí? Y costeo. ¿Sí? Pero como hice una compra, tiene que ingresar, ¿sí? Tiene que ingresar 50 unidades de $175. ¿Qué costeado me da? 50 por 175, 8,750. Y lo que voy a hacer es nuevamente costear. ¿Sí? Saco la sumatoria y saco la sumatoria. ¿Sí? Entonces, mi bodega queda valorizada en 350 unidades en un total de $57,950. Método de valoración de inventarios a través del método PEPS. ¿Por qué? Porque están las primeras que entraron, segundas y las terceras y las cuartas que entraron, ¿no? Entonces voy tomando de las primeras. Ya veremos el momento de una salida. Eso el 9 de abril, ¿sí? Después del 9 de abril voy al 10 de abril y hago una venta, dice, ¿no es cierto? Una salida, ¿sí? Entonces, el 10 de abril hay una salida, ¿sí? Y me dice que sale 100 unidades, ¿no? ¿Sí? Vende 100, o sea, hay una salida de 100 unidades. ¿Cómo voy a desarrollar la salida? Pues necesito sacar 100 unidades de las primeras que entraron, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces me dice, de las primeras solo tengo 50, por lo tanto, saco 50 unidades de un costo de $163, ¿sí? Y si lo costeamos, me da los 8,150. Pero me falta 50 unidades, 50 unidades de las siguientes que entraron, ¿cierto? ¿Sí? Que son las de 160 y lo que hago es costear $8,000, ¿sí? Por lo tanto, voy a comenzar a eliminar, ¿no? Entonces, solo para fines didácticos vamos a hacer 50 unidades menos 50 me da 0 unidades, ¿no? Sí, de 163. Por lo tanto, esto me da solo para fines didácticos, ¿no? 0 unidades. ¿Listo? Dice, la siguiente es, siguiente movimiento, 100 unidades de 160. Me consumí 50 unidades. Por lo tanto, sería 100 unidades menos las 50 que acabo de consumirme. Me queda 50 unidades. ¿A qué costo? A 160 unidades. Lo costeo
Precio por cantidad, $8,000. Y conservo las que no he utilizado. 150 unidades de 167 y las 50 unidades de 175, ¿sí? Y lo que hago es costearlas. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nuevamente sacamos saldos. Me quedo con 250 unidades valoradas en $41,800. Vamos desarrollando método PEPS. Todos estamos hasta ahí. Perfecto. Muy bien, todos están hasta ahí, ¿no? Siguiente movimiento es del 15 de abril, ¿no? Hay otra compra. 15 del 04, ¿no? Esto es una compra. ¿Cuántas unidades se compra el 15 de abril? 300 unidades a un costo de 180, dice, ¿no? Cantidad por valor unitario y eso me da 54,000, ¿sí? Vamos a mantener nuestro inventario, ¿no? Entonces me dice, primeros que entraron, ya me quedan las 50 de 160. Luego me quedan las 150, las 50, ¿no? De 175. Y van a formar parte de las nuevas unidades. 300 unidades que acabo de comprar a un costo de 180. ¿Sí? 160. ¿Sí? Y me queda
Perfecto. Saco saldos y digo, me quedan 50, 150, 50, 300 unidades a diferente costo, ¿no? De 160, 167, 175 y 180 respectivamente. Por lo tanto, en la bodega hay 550 unidades valoradas en 95.800 dólares. ¿Sí? Método PEPS. ¿Listos? Perfecto. Siguiente movimiento. Después del 15 de abril viene el 16 de abril, ¿no? Y el 16 de abril se vende 25 unidades. Igualito, ¿no? 16 de abril vendo 25 unidades, me dice, ¿no? Entonces tomo 25 unidades de los primeros que entraron, que serían los de 160, y los costeo. 25 por 160, 4.000. Y saco saldos. 50 unidades menos 25 me da 25. ¿De qué costo? De 160. ¿Sí? Y costeo 25 por 160, 4.000. Y traigo todos los saldos que están pendientes. ¿Sí? Que sería 150 por 167, lo costeamos. ¿Sí? Sacamos saldos. Identificamos que esto es un saldo. Y sacamos saldos totales. Mi bodega el 16 de abril queda valorizada con 525 unidades de 91.800 dólares. Y respetando las primeras que entraron, ¿sí? Para el efecto del método PEPS. 16 de abril. Siguiente movimiento, 19 de abril, ¿no? 19 de abril. Pero una salida. El 19 de abril también es una salida, ¿no? Salen 150 unidades. ¿Sí? Entonces, ya no puedo sacar de acá, solo saco 25 unidades de 160 dólares. Y de las, son 150 unidades que debo sacar. ¿Sí? Por lo tanto, me faltarían 125 unidades de costo de 167, ¿no? ¿Sí? Y costeamos. 25 por 160, 4.000 y 125 por 167. Eso me da un total de 20.875. ¿Cómo quedaría mi bodega?
Este se elimina. Sí, ya consumí todas las 25 unidades. Y digo, 150 unidades menos 125 unidades. Me queda 25. ¿De qué costo? De 167. El total sería 25 por 167. Y traigo el resto de datos. 50 y 300. De 175 y de 180. ¿Sí? Y nuevamente costeo. $375 unidades, ¿sí? A un total de 66.925, distribuidas en 25, 50 y 300 unidades, según cómo ingresaron. ¿Sí? Método PEPS, primeras en entrar, primeras en salir. 19 de abril. Siguiente movimiento, 29 de abril, una compra, me dice, ¿no? 29 de abril, hago una compra. ¿Cuántas unidades? 500 unidades a un costo de $159. Y lo costeo. 500 por 159, 79.500. ¿Sí? Saco saldos. Traigo todos los saldos que tengo en mi bodega. Y lo costeo. Y traigo la nueva compra, ¿no? 500 unidades a un precio de 159. Perfecto. Me quedan 875 unidades, valoradas en un total de $146.425. Estamos 29 de abril, hago una compra. ¿Sí? Método PEPS. Siguiente movimiento ya es del 30 de abril y vendo 350 unidades. ¿Sí? El 30 de abril hay una salida. Un total de 350 unidades, dice, ¿no? Perfecto. Entonces ahí vamos a tomar las primeras que han entrado. Entonces tomo 25 unidades de 167. Luego tomo 50 unidades de 175. Y con eso tengo 75 unidades. Como son un total de 350, me faltaría 275 unidades, ¿no? Entonces tomo 275 unidades de $180. Y lo costeo. ¿Sí? Entonces saco saldos. Este se elimina, este de acá se elimina y me quedaría 300 unidades menos
275 que acabo de sacar, me queda 25. ¿De qué costo? De 180, ¿no? De 180. Y me quedo con las 500 unidades de 159. ¿Sí? Y lo que hago es costear. Ya, perfecto. Entonces ahí sí costeamos. Me quedo con 525 unidades a un costo total de $84,000, ¿no? Que está dado de 25 unidades de 180 y 500 unidades de $159. ¿Sí? Y con eso ya no tenemos más movimientos y hemos valorado nuestra mercadería, ¿no? ¿Sí? Método PEPS, ¿no? Primeros en entrar serán primeros en salir. ¿Estamos? ¿Cuál será la tarea para el día de mañana? Con los mismos datos, intentar hacer Promedio ponderado. el promedio ponderado. Correcto. ¿Sí? No subirlo a la plataforma todavía hasta terminar el promedio ponderado. Y así mismo mañana lo revisamos y vemos cómo les ha ido y si hay algo que tengamos que revisar. ¿Estamos? Perfecto. Entonces, muchachos, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Más dudas que Inge, certezas? ¿me das a ver, Cuéntame. porfa, cuánto salía el último valor? El último valor sale 525 unidades de $84,000 con inventario de 25 unidades de 180 y 500 unidades de 159. Ya, gracias. ¿Ok? Perfecto. Entonces, por favor, esto el día de mañana vemos cómo les fue con el promedio ponderado. ¿Ok? Para continuar con la clase el día de mañana. Muy bien. Listo, muchachos. Entonces, el día de mañana nos miramos para continuar con la clase de contabilidad de costos. Una buena noche. Gracias, profe. Hasta mañana. Buenas Hasta noches, mañana. Inge. Hasta mañana. Mañana, Inge. Hasta mañana, Ya. Inge. Mañana, Inge. Hasta mañana, Inge. Está bien, Ángel.